La palabra moral viene del latín mores, que significa costumbres o convenciones, lo consuetudinario. Y ese es el origen de realmente la visión moral prudencial de Occidente. Está en las costumbres, ya sea de los griegos, ya sea de los romanos, fundamentalmente. Hay una moral consuetudinaria que se identifica con cada cultura y con cada nación. Estoy hablando todavía de costumbres. Y en esa moral consuetudinaria o de costumbre, hay una escala de valores que suele culminar en alguno particular. Por ejemplo, en la tradición griega, el valor supremo moral era lo que ellos llamaban arete, que significa en griego culto a la excelencia. Yo voy a ser carpintero, voy a procurar ser el mejor carpintero de Grecia. Yo voy a ser soldado, voy a ser el mejor soldado. Yo voy a ser pintor, el mejor pintor. Y yo voy a ser poeta, el mejor poeta. Entonces, ese culto a la excelencia es el que nos dejó como legado, entre otras cosas muy curiosas, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tratan de identificar quiénes son los mejores en el lanzamiento de la jabalina, en el lanzamiento del disco, en la carrera de obstáculos, en la carrera de 100 metros plano o lo que sea. Esa tradición griega del culto a la excelencia, que era una obligación moral para los griegos, moral para con su ciudad, obligación moral para con su polis, para con su estado y para con sus dioses, ese culto a la excelencia todavía pervive en el mundo occidental, entre otras manifestaciones, a través de los Juegos Olímpicos. Los romanos, por ejemplo, tenían otro principio moral supremo en su escala de valores, le llamaban gravitas, que nosotros lo podemos traducir por gravedad, y que los ingleses lo podrían decir que es el stiff upper lip, la serenidad de las crisis. Yo estoy a punto de ser fusilado, me mantengo sereno. Yo estoy a punto de perder la vida por otra razón, en una situación de pánico, un avión que se está cayendo, un barco que se está hundiendo. El hombre o la mujer debe procurar ser grave, o sea, dominar su pánico, sus miedos, porque eso no es de hombre o de mujer adulto. El buen ciudadano es el hombre o la mujer que sabe mantener la serenidad ante las crisis. Y de eso hay miles de ejemplos en la historia. Entonces, en ese sentido, la tradicional moral de los romanos giraba mucho en torno al honor que deriva de saberse mantenerse digno frente a las crisis. Y por eso, por ejemplo, de un senador romano no se esperaba jamás que corriera ante un peligro, ya fuera en la batalla, ya fuera un incendio en la ciudad. Por cierto, los germanos también tenían su moral tradicional, los pueblos germánicos, que son los que hicieron la Europa occidental, los francos que hicieron Francia, o los visigodos que hicieron España, o los sajones que hicieron Alemania, o los anglos que hicieron Inglaterra. Todos esos pueblos, los ostrogodos que hicieron la moderna Italia, todos esos son pueblos germánicos. Pues todos tienen en común el culto muy especial a lo que ellos llaman, en alemán, Treue, que significa fidelidad o lealtad al jefe. De manera que jóvenes guerreros, si caía su jefe en batalla, tenían que arriesgar su vida o dejarse matar, pero no permitir que el cadáver de su jefe cayera en manos enemigas y fuera deshonrado. Treue. De tal manera que si para un griego el crimen mayor pudiera ser hacer las cosas mal, mediocremente, y para un romano lo más vergonzoso era huir frente a un terror o dejarse llevar del pánico, para un germano el peor crimen, el que nunca se perdonaba, era la traición. Y entonces, por ejemplo, el Dante, que es germánico, él es producto de los lombardos y de los ostrogodos mezclado con los latinos en Italia, por tanto tiene la tradición germánica. Cuando escribe la Divina Comedia, pone como los peores criminales o pecadores
en el último de los 9 círculos del infierno a los traidores, a Judas, por ejemplo. Y por cierto, con él pone a 2 excelentes personas, pero que desde la perspectiva histórica de la Edad Media habían sido traidores los que asesinaron a Julio César. Entonces, esa es la moral es tradicional. Quiero añadir algo que es sociológico y no estrictamente ético. David Riesman, que es un sociólogo tal vez el mejor que ha producido los Estados Unidos, en una obra que se llama The Lonely Crowd, me dicen que tengo que escribirlo, entonces lo pongo aquí porque vale la pena que lo lean. Pues David Riesman, en la obra The Lonely Crowd, que ha sido traducido al castellano en una forma, digamos, no muy de mi talante, la multitud solitaria. Y esto está editado en inglés por el Harvard University Press y en español no recuerdo por quién, pero eso no, Fondo de Cultura Económica creo de México, pero no estoy seguro. Dice que en los pueblos tradicionales el criterio mejor de conducta viene transmitido tradicionalmente, oralmente si se quiere, de los antiguos a los que vienen después, de los ancianos a los jóvenes. Entonces uno guía su conducta de acuerdo al pasado. Son naturalmente conservadores. Pero lo importante es que el mecanismo psicológico que les mantiene en el sentido tradicional moral, cumpliendo con las obligaciones según la tradición, es la vergüenza. El caer en la vergüenza, el ser señalados por todos, tú no has respetado las tradiciones de los antiguos. Esa vergüenza, ese miedo a la vergüenza, al aislamiento que produce el ser señalado como un hombre que no cumple con las tradiciones de todos, es lo que mantiene a la gente atenida a las normas morales, aunque no estén personal o individualmente en lo íntimo de su conciencia de acuerdo con esa tradición. Eso predomina en el Oriente, en Japón, en China, donde el sentido de la tradición y de la vergüenza es más importante que cualquier otra cosa.